Estamos con Carlos Altamirano, que es un sociólogo, investigador, historiador de las ideologías, y lo convocamos porque creemos que en el país, en estas semanas, están pasando cosas que son para un libro de Altamirano. De golpe, un grupo político que se había comprometido y prometía una secularización del régimen civil, de la legislación, de los derechos, etcétera, que tienen que ver con lo social, de pronto le entrega la versión del Código Civil que había elaborado a la Iglesia para que la devuelva corregida y se pueda aprobar en el Congreso, lo cual abre toda una crisis dentro de los bloques parlamentarios, etcétera. Y esto me parece que nos remite a muchas cosas que escribiste vos sobre las relaciones entre el peronismo y la izquierda, entre cómo el modo en que la izquierda ha visto siempre al peronismo, cuáles son los vínculos entre este tipo de movimiento y el laicismo y otros ideales que nos vienen desde la Ilustración, etcétera. Bueno, la izquierda peronista nunca ha estado, como decirlo, se ha considerado heredera de estos antecedentes de los que mencionabas cuando hablas de Ilustración, cuando hablas de iluminismo, cuando hablas de laicismo. La izquierda peronista nace más bien en crítica a una izquierda que se identificó con la tradición liberal democrática y eligió identificarse con otra tradición, haciendo del peronismo el heredero de esa otra tradición. Es lo que se llama la idea de una izquierda nacional popular. Por lo tanto, no hay ahí un conflicto si uno toma la identidad de esta constelación, uno podría decir una ideología, pero sí una constelación de ideas, sensibilidades que se identifica así genéricamente como izquierda peronista. Hoy leía una nota de Carlos Corach, ¿no? En la versión online de la Nación. Y él dice algo que es que, bueno, ¿cuáles son los atributos, las virtudes del peronismo? Su elasticidad política, su falta de rigidez ideológica, su pragmatismo. Yo añadiría entonces, no puede haber izquierda... Todos los vicios, nombró. A los ojos de él eran las virtudes, aquello que le habían permitido sobrevivir tanto tiempo, ser la fuerza hegemónica en los 30 años de la democracia, y yo añadiría, bueno, la izquierda peronista no puede no tener alguno de esos rasgos para ser parte del movimiento. Durante mucho tiempo, la distinción entre partido y movimiento permitía considerar al partido solo un instrumento electoral y el movimiento como el espacio en que esta izquierda convivía con otras fuerzas con referencia a las potencialidades subversivas del movimiento trabajador que se unificaba dentro del peronismo, y con la idea de que si era posible una revolución en Argentina, esa no podía salir adelante sino en el cauce del peronismo. Bueno, yo creo que... Ahora, el kirchnerismo aspiró, y todavía aspira, me parece, a construir lo que ellos llamaron en su momento transversalidad, es decir, a incorporar elementos que no vienen de esa tradición peronista, que vienen del socialismo, que vienen del Partido Comunista, que componen segmentos muy importantes del oficialismo de hoy. Cuando uno ve los documentos de carta abierta, y hay cosas que no vienen de la tradición estrictamente peronista, y conociendo a la gente tampoco. Entonces ahí aparece una tensión que me parece que se está notando en los bloques respecto de este tema concreto del Código Civil. ¿Vos cómo estás viendo este problema legislativo? Yo confieso que no creo que las divergencias que se han planteado en torno a los cambios que se introdujo en el proyecto original vayan a producir una crisis. Creo que en general se va a tender a decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto, pero en este momento de la lucha y confiando en que Cristina finalmente va a ser la que va a comandar en el sentido de una orientación. Habrá que poner radical. La palabra lucha varias veces. No, ayer Berbitsky le pide a la presidenta: no te olvides de tu feligresía, de los que te somos más fieles, hablando de este tema, ¿no? Sí, bueno, él encarna una de las alas de esa izquierda, en la izquierda más próxima a lo que una izquierda de tipo marxista, de inspiración marxista. Pero no es la única izquierda, hay otras, y yo diría que el elemento católico
no es ajeno a este conjunto. De hecho, no hubiera habido izquierda peronista con la masividad que tuvo si uno no recuerda la importancia de la movilización del activismo católico, sobre todo en las provincias, en Santa Fe, en el Chaco, en Misiones, en Corrientes, porque si no la izquierda hubiera seguido siendo un hecho de las grandes ciudades, un hecho de Buenos Aires, de Rosario. A ver, Julio, ¿cómo lo ves en todo este contexto? ¿Qué significa? Gran pregunta, ¿no? Un capa peronista, diría uno, sí. ¿no? Bueno, es decir, alguien que busca conciliar, me parece, una comunicación con el mundo tal cual es hoy, es decir, poner a la Iglesia en conexión con este mundo, que socava todo lo, para tomar una fórmula famosa además, ¿no? Todo lo que es sólido se disuelve en el aire, que es un problema para la cultura católica, para las autoridades del mundo católico, poner en comunicación con ese mundo sin perder la identidad. Entonces, en este juego entre secularización, es decir, la Iglesia tiene que entrar en diálogo con esta diversidad que es ahora el mundo contemporáneo, sin embargo, ¿no?, renunciar a aquello que lo ha constituido la gran tradición católica. Gran desafío. Uno podría decir que en estos 30 años, en muchos momentos se vio de qué manera esta tradición nacional popular buscó negociar el cambio, ¿no?, con la preservación de una identidad que lo hacía parte de un linaje que no era el linaje liberal, laico, etcétera. Carlos, ¿cuáles son las chances de que el kirchnerismo perdure en las estructuras peronistas después de 2015? Es decir, como todo movimiento populista que depende de un caudillo, y ahí estoy opinando, quiero conocer cuál es tu opinión, digamos, y que no ha fomentado cierta organicidad de la estructura kirchnerista, digamos, eso, ¿cómo condiciona las posibilidades de continuar para adelante una vez que los caudillos están fuera del poder? Yo creo que esa beta va a perdurar. ¿Qué amplitud va a tener? ¿Se va a adelgazar? ¿Va a permanecer tal cual? A mí me parece poco probable. Es probable que se reduzca. Es probable que una parte de quienes soy miembro de sus filas se licúe un poco y haga el papel de célula dormida, ¿no?, hasta la espera de otro momento en que podrá reaparecer. De hecho, muchos de los que hoy tienen un lugar destacado han sido, bueno, el caso de Capitanich es el caso que ilustra esto de la manera más clara. Fue un hombre funcionario del menemismo, funcionario de Duhalde, y hoy es una estrella en el firmamento kirchnerista. ¿Cómo va a haber un recambio? Yo creo que ¿quiénes pueden perder? Yo creo que pueden perder aquellos que, como Sabatella, constituye un sector con una relación más exterior con esta tradición. La UCD de los Kirchner. Exactamente. Ahora, lo que vos mencionas de Sabatella, ¿no tiene que ver también con la cierta pérdida de encanto que existe? Y lo veía, vos te referías a esto en un reportaje que diste en Página 2 en el año 2011. Ese encantamiento de la clase media urbana con el kirchnerismo, que parece estar encontrando cierto límite. ¿Cómo ves esa dinámica? No, es seguro que va a haber una retracción de una parte de los apoyos. A ver, el kirchnerismo es el peronismo de las clases medias, ¿no? Esto quiere decir... ¿Es lo que soñó ser Chacho Álvarez o es algo distinto? Eso, yo creo que... Un peronista que lo quieran en Caballito. Chacho pensó que podía ligar esta tradición nacional popular con el republicanismo. Eso fue lo que finalmente... Cristina renunció a eso. Sí, así es. Entonces, él finalmente... Me desviaste con la pregunta sobre Chacho. Yo creo que Chacho va a terminar diciendo, bueno, finalmente ellos tenían razón, no yo. Esto es una interpretación. Sí. Digamos el hilo del peronismo de las clases medias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es el peronismo tal como lo imaginó, o tal como lo imagina aún, las clases medias que ven en el peronismo el vehículo, el medio de una transformación social radical en la Argentina. Por lo tanto,
no es el peronismo que surge del movimiento de los trabajadores, ni siquiera es el movimiento, el peronismo en general llamado popular. Pero es un peronismo que sobre todo ha encontrado en las clases medias, y sobre todo en las clases medias ilustradas, las clases medias universitarias que han pasado por la universidad, pero que hayan o no terminado una carrera, pertenecen a ese sector. Ahora, ese sector el más activado, y que ha unido, en el caso del kirchnerismo, dos generaciones: una generación de gente madura, de gente de edad, como yo, y otros chicos más jóvenes, en los que uno ve este encantamiento que la política no tenía y que había perdido a lo largo de los años 90. ¿Cuánto va a perdurar eso? No lo sé. Pero no creo que sea una franja destinada a desaparecer. Yo creo que cuando hiciste la referencia a la edad y dijiste como yo, ¿es porque te incluiste en el kirchnerismo o en la franja etaria? En la franja etaria. Muy buena, muy buena. Eso es tener un programa y conducirlo, es tener la posibilidad de hacer ¿no? Ponerlo en aprietos. Estas maldades. Sí, hacer estas maldades, así es. Bueno, no, quiero decir, como yo, personas que tienen una edad parecida a la mía. Ahora, esto que has descrito, y se nota mucho en los últimos años, le genera una enorme incomodidad a otras versiones de cosas parecidas pero distintas, como es la centroizquierda de corte republicano. ¿Cómo pensás que se va a resolver esta tensión en los próximos años? Es decir, ¿hasta dónde el kirchnerismo le va a dejar margen a otro tipo de expresión de la izquierda o del centroizquierda, y hasta dónde con el kirchnerismo se bloquea esa posibilidad? Hablo de las candidaturas del 2015, por ejemplo. Sí, entiendo bien. Bueno, esta otra zona de la que vos hablás, esta otra franja, es todavía, desde mi punto de vista, más una zona de la sensibilidad política, ideológica, que un actor político. Ese es el paso que tiene que dar esta otra izquierda para pasar a ser un actor, una organización que obre unitariamente, no sé si a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero sí en los grandes centros urbanos. Tiene un candidato a presidente que tiene gran crédito social, público, como es Hermes Wiener, pero todavía la definición de eso como un actor político con una agenda que rivalice con la agenda oficial, eso todavía es una cosa que podría decir, está en deuda este sector está en deuda con eso. En estas elecciones ha habido fenómenos llamativos, como por ejemplo el avance de la izquierda, que se interpreta a sí misma como revolucionaria en Salta, en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias del norte. Tu pariente Altamira, no, Jorge Altamira. ¿Qué dimensión le das a ese fenómeno? ¿Qué densidad tiene? Bueno, no es la primera vez que a lo largo de una vida que ya tengo mucho vivido, no es la primera vez que veo esa oleada. Una oleada. O sea, estás diciendo un pronóstico ya. Bueno, ¿esto puede llegar a consolidarse? Es posible. Yo creo que lo notable es acá el efecto electoral, en el sentido de que hay un trabajo de militantes de muchos años en comisiones internas, en el movimiento de desocupados, que ahora se refleja en el campo electoral. La relación entre esos dos planos, el plano del trabajo en la base de los trabajadores y el plano electoral, son cosas que hay que ver cómo se condicionan mutuamente. No creo que eso desaparezca, aunque se reduzcan el porcentaje de los votos de esta izquierda radical. Borges, cuando hablaba de las cifras redondas, se quejaba de la devoción por el sistema decimal que tiene la gente. Y Pablo Gerchunov dice que son despertadores las cifras redondas. Sí, así es. Son 30 años de democracia. ¿Cuáles son cuál es el balance que haces, y sobre todo cuáles son las carencias más acuciantes a tu juicio? Bueno, yo creo que
el balance, lo que uno pondría en el, lo que yo pondría en el haber. El haber mantenido ante estos 30 años, pese a todas las penurias por lo que ha pasado, la legalidad que no se rompió, aún allí donde parecía imposible que no se rompiera, que fue en los años 2001, 2002, donde parecía que, bueno, la Argentina se extraviaba y corría el riesgo de romperse. Bueno, eso me parece un logro, porque independientemente del mérito que tuvieran los dirigentes que en ese momento estuvieron al frente de los cargos de responsabilidad en el gobierno, hay evidentemente la creencia en una parte muy grande de la sociedad argentina de que, como quiera que sea, en democracia es preferible vivir en democracia que entregarse a cualquier aventura. Eso me parece el gran logro. Hay otros logros que tienen que ver con que a mí me parece la liquidación del actor militar. Hoy ya nadie piensa qué va a decir el comandante jefe del ejército el 29 de mayo, que eran los días en que se pronunciaban esos discursos, claro, que mostraban cómo estaba esa fuerza. La tutela. Sí, qué estaba diciendo sobre lo que iba a ocurrir. Bien, ese es un hecho afortunado. Lamentablemente son de las cosas que cuando se instalan, uno se olvida y pasan a respirar de manera natural esto que, sin embargo, es una innovación muy importante desde lo que fue la Argentina de 1930 a 1982. Hubo algunas posibilidades que se frustraron. Yo creo que hubiera posible, o uno podía soñar con que era posible la construcción de un sistema de partidos políticos competitivo, muy competitivo. Tenía dos partidos, podría decir, pero no era obligado que solo quedara reducido el juego a radicales y peronistas. Si uno recuerda, hacia 1989 había una fuerza en ascenso a la derecha, que era la UCD, que planteaba desafíos políticos e ideológicos, incluso en la universidad. Por primera vez, yo creo que desde 1918, había tendencias estudiantiles que reivindicaban su condición de liberales en el sentido de la Unión Centro Democrático. Muchos del peronismo proceden de esa, del peronismo hoy proceden de esa. Bueno, Amado Vudú, Echegaray. Y después estaba la izquierda, había un partido intransigente que también desafiaba al radicalismo. Por lo tanto, uno podía pensar, si esto se consolida, un sistema dinámico podría... Pero no fue así. Yo creo que la hiperinflación del 89 fue un factor muy erosionante para el radicalismo, para el alfonsinismo, y Menem rumbeó para otro lado, ¿no? En el sentido de dejó de estar, ¿cómo se llama?, preocupado por esto de la existencia del sistema político y buscó alguna forma de hegemonía. A su manera, lo que se llamó tomar la fórmula peronista, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, por la vía que él siguió. Y después la crisis del 2001-2002, que desmanteló definitivamente, no comenzó entonces, pero desmanteló definitivamente el sistema partido. Este me parece que es uno de los problemas grandes. Otros tienen que ver con la aclimatación de la tolerancia política, salir de la ley de la discordia, que según Joaquín B. González emponzoñó el siglo XIX y uno podría decir envenenó también la vida pública argentina en el siglo XX, y escapar a esa prisión que impide una democracia, o que no impide, pero bueno, crea problemas en una democracia pluralista. Y quiero aclarar esto, que el pluralismo no remite a un sistema de intereses diversos, también a visiones sobre cómo definir el bien común, que son diferentes. Bueno, muchísimas gracias por estar Carlos. con nosotros. Muy interesante. Gracias.